Vamos a hablar hoy de cómo la familia y los amigos pueden influir positiva o negativamente en tu relación de pareja. Una relación súper dañina. O sea, todos los días que nos veíamos, bebíamos. O sea, no hacíamos prácticamente nada. ¿Más que el amor? Sí. Bueno, eso no está tan mal, ¿no? Increíble. ¿Por qué terminaste esa relación? Ay, sí. Mi mamá hasta la fecha lo odia. Mami, ya terminé con ellos hace 25 años, me vale, o sea, no lo soporta. Y que de repente tienes que estar ahí como que jugando para que ellos estén bien, acá están bien, acá. O sea, viéndolo desde el otro lado, a tú de amigo o de familiar, lo que sea, es como que quieres proteger. Son tus decisiones, o sea. Si hubiese un conflicto, es más bien, resuelvan ustedes, a mí no me metan, no es mi conflicto. Me pasó que yo tenía amigos que la neta es que pues yo juraba que eran mis amigos y la neta es que no, o sea, Querían poseerla. ajá, hay hombres que no son tan evidentes al tirar la onda. Ejemplo, Y hay Kenneth. mujeres muy distraídas. Ejemplo, Marta. Al final la cabeza chiquita es la que siempre va a decidir. No nos importan los familiares. Bueno, pues ya estamos acá en un capítulo más de Marta y Kenneth del podcast. ¡Woo! Buenos días, buenas tardes. Sí, buenas noches. Buenas noches. Depende de donde nos estén viendo. Puede ser que por ti nos estén viendo desde Bruselas. Podría ser. Podría ser. No lo sabes. Sí. por Desde ti Colombia. espero. Desde Colombia, También puede claro, ser. puede ser. De tu parte, del Estado de México. De Chihuahua. De Tizapán, ¿no? Oh, sí. De Tizapán. Somos exacto. muy universales. Exacto. Exacto. Ok, aquí estamos con nuestros adorados amigos German y Alex. Hola. El German es de los mejores amigos de Kenneth desde de qué Y es lo que tenemos. Bueno, él dice que 10, yo digo que 11. Porque Él es el 83 y tú del 82. Casualmente las matemáticas no funcionaron. Casualmente Kenneth terminó la prepa gracias a él y se acaban de dar cuenta de por qué, ¿no? Sobre todo en matemáticas. Exacto, sí. Gracias a que él le pasó todos los exámenes, Todos. básicamente pasó la prepa. Hacía mis exámenes. Ajá. Se volteaba y me lo daba. Y yo le cambiaba la letra como una persona responsable. Y nunca salieron de la primaria, secundaria y prepa porque hasta la fecha Kenneth le sigue pidiendo cosas así de resuelve este pedo. De ¿No? matemáticas. De matemáticas, claro. Y ahora, Germán agarra y dice, ChatGPT. Sí. Sí. Exactamente. Exactamente, exacto. Y por otro lado, nuestro adorado Alex, él llegó hace muchos años a nuestras vidas y primero a la vida de Kenneth. Alex era el mejor amigo de Fer, que Fer era el mejor amigo de Alex, de los mejores amigos de ellos. Nuestro amado Fer, que está, no creo que esté en el cielo, yo creo que está en el infierno, pero qué bueno porque ahí nos espera a todos, Exacto. ¿no? Tiene mesa, ya tiene todo el pedo. Exacto, ya tiene mesa de pista Así, y todo. güey, ya tengo el loft, está chingón, mira la vista, güey. Exacto. Se fue de avanzada. Hay una montaña, todo Vista bien. a hombres, Zona. exacto, vista a hombres y mujeres desnudos, ¿no? Enanos, caminando. Ajá, así, toda una Un perdición. payaso de repente nada más caminando. Exacto, drogas, alcohol, humor negro. Entonces, obviamente está en el infierno esperándonos. Correcto. Claro. Más te vale, más te Pero vale. espiritual. Ah, no, por supuesto. Sí, sí, pero ante obvio. todo la espiritualidad. Por Obvio, supuesto, obvio. Claro. Y Alex era su mejor amigo y nos lo dejó de herencia, hermoso. Digo, ya lo amamos, pero pues ahora la neta es que te amamos más, Alex. La verdad es que sí. Sí, yo también lo amo. En fin, aquí estamos en un capítulo más. Como siempre, ya saben, súper intenso todo. Como Y siempre. aquí nuestros amigos. Vamos a ver si es cierto. A ver. Tengo la esperanza de que lo Bueno, sea. Acá, ¿no? sí de- A ver, o sea. Ay, el Sí, sí. sí, Así es que, exacto. venga. O sea, todos los temas son profundamente filosóficos, creo yo, Ok. ¿no? Más que intensos, creo que como se prestan y se abre mucho para la reflexión. Vamos a hablar hoy de cómo la familia y los amigos pueden influir positiva o negativamente en tu relación de pareja. Uy, ok. Ok. ¿Ok? Si les late, nos lanzamos ya a la primera pregunta. Venga. ¿Vale? Espérate. Ok. Pregunta 1. Pregunta 1. Se las hago a ustedes
y ya después respondemos nosotros. Vamos. Listo. ¿Alguna vez terminaste o casi terminaste una relación por culpa de tu familia o amigos? ¿Y qué ya conté? Sí, sí, yo sí. Bueno, o sea, no casi la terminé. Ajá. Más bien, el contexto es el siguiente, ¿no? Venga. Yo tenía una relación Ajá. en la cual esa persona generaba, de hecho, a ver, haciendo muy buena reflexión, he tenido por lo menos 3 situaciones en las cuales me ha pasado algo similar. No manches. Oh. Ok. Entonces, ¿tu esposa? Ahora que lo estoy reflexionando, he pasado por 3 situaciones en las cuales sí ha habido un conflicto entre mis parejas y amigos o familia. No manches. Ok. Me parece que en ninguna de esas terminé la relación debido a eso, pero en las 3 fue un conflicto, Exacto. ¿no? Entonces, una relación que era una relación súper destructiva, de esas que uno tiene de pronto en una semiadolescencia, bueno, en una adolescencia ya muy pasada, una relación súper dañina, que la verdad es que, o sea, no, nada bien, ¿no? O sea, todos los días que nos veíamos, bebíamos, o sea, no hacíamos prácticamente nada. ¿Más que el amor? Sí. Bueno, eso no está tan mal. ¿no? Increíble, o sea, increíble la relación. Cuando uno está en ese momento es increíble la Claro, relación. no Pero manches. alrededor la gente es como de, ay, güey, o sea, es como, no te vestirán. Sí, sí, o sea, como de ten cuidado y tal, no sé qué, ¿no? Ten Amigo, cuidado ten porque cuidado. es malo Sí. tomar y tener sexo. Amigo, date cuenta. Sí, así, Ajá. amigo, date cuenta, Sí. ¿no? Sí, tal cual. ¿Por qué terminaste esa relación? Ay, sí. Sí, sí. Guayabo y alcohol. Ya, perdón. Así, justo, amigo, Ok, date ok. cuenta, ¿no? Segunda, una relación mucho más joven que yo y me acuerdo perfectamente que mi mamá me dijo, ten cuidado, no vaya a ser que nada más se embarace. O sea, a ver, quiero hacer un Ándale. paréntesis muy importante. En una perspectiva de mi mamá, de pronto, como no tan... Juvenil. Ajá, bueno, no, más bien como incluso hasta muy machista, ¿no? La verdad, ¿no? O sea, desde esa perspectiva... Bueno, pero es esa generación. Ah, ¿no? claro, ¿no? O sea, no estoy diciendo, Está, pero... está velando, o sea, porque dice, a ver, ya sé que pueden haber personas que pueden parar y que nada más están buscando eso y dijo, a ver, Claro. o sea, tú estás ahorita lampareado, Sí, espérame. Y viendo que su hijo tenía un futuro cañón también, y qué tal que por eso se le iba toda la basura, también podía ser. Puede ser. No, y además esta chica de pronto como que no, o sea, pues, o sea, éramos incompatibles, pues, ¿no? O sea, en realidad fue como una relación muy fugaz. La verdad es que fue una relación relativamente fugaz. Entonces, sí, de pronto uno se dijo así como de, ten cuidado o no sé qué. Y la otra, que fue una relación mucho más larga, mucho más seria, también fue como, uy, el conflicto más bien estaba con mis amigos. Entonces yo me separé de algunos de mis amigos. Y ahora mirando hacia atrás, me doy cuenta que no estuvo tan padre, porque pues hubo momentos que yo me perdí o que yo me distancié precisamente por eso. Nuevamente, nunca terminé por eso, pero sí lo he vivido. Y es... Pues, creo que exacto, o sea, yo le contesté no, pero cuestiones similares, ¿no? O sea, que de repente sí tomas actitudes parecidas y que te causan un conflicto dentro de la relación y dentro de la relación con tus amistades o con tus amigas. Entonces, Sí, o sea, no terminaste, pero sí has entrado en conflicto con personas. etcétera, y que de repente tienes que estar ahí como que jugando para que ellos estén bien, acá están bien, acá y al final no te volteas a ver y dices, si quieres estar chido y si no, Claro, pero también creo que todos hemos pasado por eso, ¿no? Yo O sea, por alguna... Ay, sí, híjole, sí, híjole. Sí, tú y yo nos volteamos a ver así como de... Bueno, yo todavía podría haber reído de Germán, que de todas las que habló, yo sé. ¿Alex la conoció? Seguro sí, ¿no? ¿A quién? ¿A mi güera 2? ¿A la güera 2? No, sí, creo que no. No. ¿Se parece a ti? por eso le caigo también. Ya, tranquilo. Bueno, ella tenía más barba, ¿no? No, pues es que, la neta, todos hemos pasado, yo creo que por tener una relación que, así, aquí una entrevistada la van a conocer, Paula, así de, no, pues, o sea, no, la neta. Pero a ver, o sea, yo también creo que está buenísimo tener ese tipo de Sí, relaciones la neta sí. que te permiten comparar, uno, las que son mejores o las que tienen otras capacidades
y no hablo de personas, sino como relación, Sí. ¿no? O sea, está súper bueno. Y además está súper bueno que de pronto te rompas las vestiduras y te avientes así por un precipicio y Claro. De súper excepto cuando acuerdo. te pasa como el Fer, pero de resto, pues bien. O sea, no es Sí, que no sí. te vayas tan literal. Sí, es negro local, ¿eh? Muy negro, pero que solo nosotros sabemos por qué nos reímos. Exacto. Sí, la neta, yo tuve un novio que mis papás y mis amigos lo odiaban. O sea, mi mamá hasta la fecha lo odia. Bueno, de hecho, dos, que, o sea, es como, mami, ya terminé con ellos hace 25 años, me vale, o sea, no lo soporta. No me importa. Ay, yo ya lo tengo que atracado y ya sé. O sea, que sale a comer, toda la onda. Cuando tú digas, Y la neta es que esas parejas luego que no quieren tus amigos o tu familia, como que a veces hasta te aferras más, ¿no? claro. Claro, Siento. es como cuando eres niño, o sea, que llegas al lugar y tu mamá te dice, no puedes agarrar, no puedes tocar, y tú ahí aferrado. Claro, O sea, no es como el dicho de la manzana prohibida siempre es más dulce. claro. Y aparte también es esta parte o sea, viéndolo desde el otro lado, a tú de amigo o de familiar, lo que sea, es como que quieres proteger. Entonces, tienes que tener mucho cuidado de decir, son tus decisiones. O sea, una expareja que duré muchos años y tuvimos como diferentes temporadas, todo. Y de repente, o sea, si te lastiman, pues tu gente, como de que, tú regresas. Y es como de, oye, ya vino otra vez con, ¿no? Y la gente de repente, o sea, se lo toma muy personal. Sí. Entonces, Pues la escala, o sea, que te quieren. exacto, y que lo entiendes, pero simplemente como que el lidiar entre esos dos puntos de, oye, a ver, vamos a intentar esto porque es lo que quiero. Y yo entiendo que estás protegiéndome, pero necesito que, De ahí quiero estar. ¿no? O sea, necesito que tú también seas un poco más abierto, o sea, Claro. y que no me juzgues y qué tal. Eso está muy cañón. Entonces es difícil a veces. Sí, la neta sí. Y es complicado y también lo entiendo, o sea, yo cuando, eso me pasó mucho con mi hermano y con un amigo, de que, pues sí, la cobraron así como para que volviera a ganar tuve que hablar con ellos y decir, es lo que estoy diciendo yo, así, me rompo la madre, Es no, mi no, bronca. güey, es mi pedo, ¿no? Claro. Solo Sí. que ayúdame, ¿no? O sea, Qué difícil. tampoco... Qué difícil. Yo he estado desde de los dos lados y los dos lados son muy difíciles. Al final la cabeza chiquita es la que siempre va a decidir. Es la No que nos sabe. importan los familiares. Ok, a ver. Si tu pareja y tu familia tuvieran una pelea fuerte, ¿de qué lado estarías? Uy, ¿puedo contestar esta primero yo? Claro. Ok, depende, pero tendría que ser como que mi razón me diga que sí la cagaste mucho tú, como para que yo estuviera del lado de mi familia. Es decir, sí tendría que haber que, o sea, que tú le dijeras a mi mamá que eres una tata. No es como, pues ahí tendría razón mamá, o sea, como de, te puede que no me ama a mi mamá, pero De sí. hecho, mi suegra me quiere más a mí que a su hijo. Exacto. Pero en el caso hipotético sería como, tendrías que hacer algo muy extremo en el que es obvio que la que está mal eres tú, para Sí. que yo me pusiera del lado de mi mamá, mi papá, mi hermano o mi hermana. Sí. Pero tendría que ser muy extremo. Si no, la neta estaría de tu lado el 90% de las veces. Sí. La verdad, la verdad. Sí, sí. No sé qué opinan ustedes. Es que yo soy muy conciliador. Entonces, la verdad es que no buscaría tomar partido. O sea, a ver, también es que hay un contexto, ¿no? O sea, cuando empiezas una relación o cuando tienes una relación de 2, 3 años, que es una relación y, o sea, todos lo sabemos, es una relación más o menos joven, Sí. es como de... En nuestro caso, sí. ¿No? O sea, en realidad es como relativamente fácil decir, ay, pues siempre voy a estar de tu lado o siempre no sé qué. Pero cuando tienes años de relación, la verdad es que si hubiese un conflicto, es más bien, resuelvan ustedes, a mí no me metan, no es mi conflicto. Es que está cañón, porque ya cuando llevas tantos Sí, años, sí. ya están involucrados ellos también. Porque hay una relación, o sea, porque, por ejemplo, si yo tengo un conflicto con mi familia política, probablemente tenga yo que resolverlo y hacer algo yo para resolverlo, no esperando que alguien lo resuelva por mí o alguien se meta a intermediar. Si la cosa se pone durísima, bueno, ahí sí, obvio, ¿no? O sea, tal vez esa intermediación está buena, pero hay tanto, o sea, ya hay tanto tiempo de por medio que
Sí, que ya la familia y la pareja están súper lado? súper involucrados. Sí, obvio, Sí. obvio. O sea, ponerse del lado de uno o del otro me parece incluso hasta infantil, pues. Me encanta Ok. tu perspectiva, cañón, me encanta tu perspectiva porque hoy, o sea, con lo que acabas de decir, hay muchas cosas, ¿no? En las que yo he entrado en conflicto con mi familia política, y me es difícil resolverlo, la verdad, incluso llevando 15 años con Marta. O sea, que es como, es tu hermano, ¿no? Dialógalo tú. Es tu mamá, dialógalo tú, ¿no? Pero porque me encantó lo que dijiste, porque es como no quiero romper una barrera como de amor y respeto, como pasándome de sabor y haciendo cosas que sí le diría a mi hermana, por ejemplo, no. Pero me encanta lo que dices, porque es como seamos adultos, aquí todos nos queremos, dialoguemos, ¿eh? Sí. Está Es bueno. que yo creo que, Sí, la neta, sí. que hay que separar esta parte de decir, quieres agarrar, inventar madres, lo que quieras, pero ese es el amor y el respeto que tú te tienes, ¿no? O sea, es como tú a tu hermana te puedes mentar y le Sí, puedes sí. dar, pero siempre la vas a amar, ¿no? Es Sin igual duda. con tu familia política. Sí. Entonces, no voy a pasar esa línea, pero quiero que dialoguemos. Ahora, lo importante es que del otro lado también haya esa disposición De de, acuerdísimo. Claro. Sí. oye, a ver, vamos a sentarnos, o sea, a veces uno tiene que bajar las manos y decir, ok, soy el conciliador, vamos a ver cómo la arreglamos. Pero no voy a pasar de decirte cosas hirientes. O sea, de agarrar y romper pequeñas cosas que ya después se van a quedar ahí, Sí. ¿no? Entonces es ser como cuidadoso y creo que no es tomar partido. Yo también pues, estoy de tu mismo lado. No es tomar partido. Porque a veces los dos. Sí, la neta, sí. Sí, la neta, sí, yo estoy de acuerdo contigo, la neta, y a mí me ha pasado, por ejemplo, que he llegado a sentirme enojada por X situación con alguien de mi familia política, y a Kenneth básicamente le digo, tú ni te metas, Sí. ni te metas, o sea, Sí, es pero mi tampoco bronca. se mete ella y se enoja conmigo. No, o sea, obviamente por algún lado tiene que salir el enojo, se sale con él. Y no vamos a regresar a lo que dijo German de peleate con la persona. Ajá, o sea, y es que la neta, en algún momento, o sea, también es que no todo el mundo. Sí, es que también depende de las personas involucradas cómo actúan frente al conflicto, ¿no? Porque hay quien le huye al conflicto y entonces me trago todo y entonces me quedo con el enojo 10 pinches años, ¿no? Otros Y que casualmente una noche. No, y además, Ajá. no, porque además quienes no han visto los capítulos pasados, Marta fue súper clara de yo voy a llegar a hacer el conflicto. Sí. Sí. No, es que la neta, o sea, No ve preámbulo y ahora. Ven la lavante, guárdame este que rico y lo que llega la ambulancia. guárdame ese fierrito y al rato vamos. No, es que la neta, o sea, yo tengo un tema de desregulación emocional por el TDA, entonces no es como que yo encuentro la calma respirando, o sea, güey, no, mis emociones siempre están a flor de piel y cuando si estoy feliz, estoy mega feliz, pero si me enojo, de alguna forma tiene que salir ese enojo, de alguna forma hacia algún lado se tiene que dirigir ese enojo, porque no es como que normalmente es así, ¿no? Pero... O sea, yo me corto, pero bueno. O sea, y más cuando hasta tengo herencia de callejeras, ¿no? Sí, la regla número 1 del club de la pelea, no hablar del club de la pelea. Sí, o sea, para no pelearme le digo a Kennedy, es que y así yo, ya me calmo, y entonces ya ahí se acabó el problema porque ¿para qué te vas a pelear? Mejor justamente concilias y arreglas, pero pues en algún lado tiene que salir en el enojo, o sea, el enojo. Claro. Kenneth también ha tenido situaciones que pues, también tú te has llegado a enojar conmigo, o Sí. sea, la No, neta. o sea, sí, no digo que no. Pero pues Justo está... por lo que decía. Porque es como, diles tú, Ajá, diles tú. O sea, ajá. sí, tienes razón, ¿no? Sí. No lo niego. Pero sí es fácil, creo yo, que sí es fácil que pueda llegar a haber un conflicto entre tu pareja y tu familia. Claro. Sí, te pones, fácil. pones entre esa la espada de la Sí. pared. Sí, es porque a fin de cuentas las realidades están. Sí. Y Claro. y va a ser siempre tu familia. Y es algo que también es equidad. O sea, si una pareja no puede entender que, a ver, va a ser tu familia. Sí. Siempre. Pero tu pareja es tu familia número 1. Sí. Pero también es
no es como que la tengas que separar, son lealtades. Sí, pero sí, es que- importante. Eso No, no tienes estoy de acuerdo. precisamente decir, oh, ok, yo estoy siguiendo, voy con mi pareja, ok, y yo te apoyo en todo lo que te digas, tal, pero también es cuestionar, como así Yo tú estoy sí de acuerdo puedes contigo, cuestionar sí. contigo mismo Claro. y decir, Sí, de a ver, la neta, tu pareja, o sea, tu pareja, no manches, te pasaste. exacto, legal, sí. Obvio. O obvio. tu mamá, no sé, te Que se, pasaste. Sí, que se obvio. remonta. ¿No? O sea, Que quiero dar un aplauso a lo que dijo German. Sí, porque la neta se remonta justo a lo que tú habías dicho. O sea, al final somos adultos, ¿no? Y tenemos que tener esta capacidad de dialogar o pelearte o lo que sea con. Y más si ya es tu familia política ya de tanto tiempo y con mucho amor, pues es como entran los catorrazos también con ellos, ¿no? Y además hay un punto, y es que llega un cierto momento en la relación donde cambias como tu forma de verlo, y tu familia, papás, hermanos, se vuelven tu familia original, mientras que tu pareja, hijos, etcétera, se vuelve tu familia nuclear. Y entonces ahí hay un cambio de paradigma súper sí, la importante, neta, que sí. es, o sea, como un poquito lo que decías tú, la parte de lealtades, pero tus lealtades primarias se vuelve tu familia nuclear, que es tu pareja Ujú. con tus hijos, Sí. en caso de que los tengas, comparado con el resto de tu familia, ¿no? Entonces, ahí es donde entra un poco más ese conflicto, pero sí creo que cambia, y cambia radicalmente. Sí, cañón. Siento que German ya se contradijo y ya no estoy tan contento con tu respuesta. ¿Por qué? No, Lo o sea, lamento. No se vayan a pelear, amigos, por favor. No, no, no. Si les lates, así yo ya no puedo. Sí, Ok, ¿es cierto que cuando te casas con la familia también? ¿O crees que es puro mito? Sí. sí que sí es mito. No, yo Sí digo te que sí te casas. casas con la familia. no, obvio, Sí. sí, o sea, digo, yo no soy casado. No, pero has estado en Alex relaciones. nunca se va a casar, Pero nunca. has estado en relaciones muy, muy largas. Has estado en relaciones muy largas. Y te casas, y es más, o sea, te enamoras de la familia. O Sí. sea, se convierte en esa parte de que, sí, oye, ¿y cómo está tu papá? ¿Cómo está? Ojalá y te toque a mí, chimón. Sí. Claro, o sea, esta parte de estar lidiando y si no les caes bien o lo que sea, intentas ganar y tú vas a ganar y creo que lo importante es ser tú mismo, pero también cedes, ¿no? Y ya, si no, chill. O sea, ya tampoco te vas a desvivir. O sea, lo importante es tu pareja y... Sí, Pero pues le quieres echar ganitas. claro. Con base Sí, en de mi acuerdo. experiencia, Sí. sin lugar a dudas te casas. Y la neta te puedes dar cuenta de muchas cosas, ¿no? O sea, de cómo tu pareja se comporta con sus papás, con sus hermanos, hasta con los tíos, los primos y los todo amigos. eso. Está bien. No, total, Sí. pero puedes ver también cómo de alguna manera eso también va a tener un impacto en cómo se refleja de tu relación de tu pareja contigo. Porque si tienes un hijo, o sea, tienes un novio, novia, esposo, esposa, que es súper amoroso, cada quien a su forma, con sus papás, con sus hermanos, pues es obvio que también lo va a hacer contigo, yo quiero pensar, ¿no? O sea, no es regla, pero por lo menos sí te da como una idea de cómo es esa persona. Sí, además. es parte de su personalidad, ¿no? O sea, Ajá. sí, así va a ser. Y sí, y la neta sí, yo tengo a personas a mi alrededor que se ciegan por completo por su pareja y hacen a su familia totalmente a un lado y eso me parece pésimo. O sea, yo creo que, exacto. Es Pero intentar- la otra cara también, o sea, de gente que se vuelca por completo a su familia y nunca ve que su pareja es su familia. Y creo que encontrar una justa media, claro que siempre tu pareja debe ser tu prioridad, sin lugar a dudas, pero no por eso vas a abandonar a tu familia. Claro, ¿no? claro. La Sí, verdad. o sea, medio justo aristotélico, ¿no? O Ujú. sea, es difícil y acá no. Pero hay que intentarlo, buscar y creo que esta parte de intentar incorporar tanto tu familia, tus amigos, todo eso, que puedan ir conviviendo y tú también adecuarte también a la familia de tu pareja, es importante para que pues, esa convivencia, o sea, que disfrutes, o sea, porque luego tienes parejas de así están, ¿no? Que van a la comida familiar. Ay, sí, no, eso que. No, ay, y, no, y qué regresamos a horrible, la sí. primera pregunta, o sea, lo que contestaba German. O sea, como de siempre va a ser complicado, ¿no? Si tu familia no está inmersa la una con la La otra, neta, ¿no? sí. O sea, No, y más depende de la importancia que tenga para ti mismo
tu familia y tus amigos. O sea, por ejemplo, en mi caso, y creo que es en el caso de nosotros cuatro, la neta, Sí. que nuestros amigos también son nuestra familia y nuestras parejas obviamente son nuestra familia y somos muy familiares. O sea, para nosotros nuestra familia, es decir, papás y hermanos son súper importantes y la neta creo que por lo menos para nosotros cuatro es súper importante que nuestra pareja y amigos se lleven con nuestra familia. Sí. O sea, es chido, la No, verdad. no, la verdad lo que me encanta de lo que dices es que somos, o sea, yo sí también me considero muy familiar. Y lo que está súper bueno es que eso no significa un cumplimiento con una cierta norma. Ajá. Es decir, porque cuando uno dice es que es muy familiar es porque, ay, y los hijos, y los tal, y no sé qué, ¿no? Y siento que eso es como muy trillado y es para, o sea, está bien para quienes es eso, pero también lo otro se vale mucho, ¿no? Claro. Y sí, yo creo que es familia, es decir, los que son tu sangre, los que es tu familia, pero que no necesariamente comparte sangre, ¿no? Y también tu pareja, y al final eso es bien bonito. Que Totalmente. logren vivir todos unidos. En armonía, sí. Porque al final cuando los papás se van, y en nuestro caso, por ejemplo, que no tenemos hijos, que cuando estaba por cigarros, o en su defecto al cielo. Al ¿no? cielo, por cigarros, al cielo. Güey, la neta, quien termina siendo tu familia y con quien cuentas por completo es con tus amigos. Sí, La neta. totalmente, total. Ok, a ver, esta pregunta me parece que es muy buena. Para ti, para mí es muy intensa, pero que respondan ellos. Ok. Debería. Y yo así, bueno. No, es que tenemos experiencia muy intensa al respecto, a eso me refiero. Ok. Pero bueno, a ver ustedes, amigos. ¿Debería una pareja cortar contacto con un amigo o amiga si su pareja se lo pide? ¿Por qué sí? Preguntón. ¿O por qué no? Preguntón. ¿Estén conscientes que este podcast se ve en toda Latinoamérica, Europa y Asia? Bueno, yo creo que sí es válido. Es controversial, pero sí es válido. Ok. Elabora. Finalmente, el que tú te lleves con una persona que puede llegar a lastimar, es decir, ese acto que puede llegar a lastimar a tu pareja, no está bueno, porque le estás lastimando. Ahora, también creo que puede ir desde el capricho de, pues no quiero que la veas, ¿no? Ujú. O el clásico de telenovela de, es que tus amigos son borrachos, Sí, ¿eh? claro. O sea, Que bueno, ahí estaría perdida. Chingón, ¿no? Vale. Es por eso. Hasta luego. no, o sea, Claro. pero, o sea, digo, esas cosas que finalmente terminan nuevamente siendo medianamente infantil, o sea, de capricho, no sé qué, bueno, pues ahí no es, ¿no? O sea, más bien es como casi que lo haces por ahorrarte un conflicto. Te hablas de cosas como Pero, extremas. ajá, ¿no? pero que en realidad lastime a la persona, sea porque le lastima como la parte más integral de confianza hacia la pareja, o porque tiene que ver con que tiene un tema importante, ¿no? Pues sí, yo creo que no está bueno generar como ese, ¿sabes? Como Ese conflicto, ese ¿no? conflicto, o incluso generar ese problema hacia tu pareja. Aquellas cosas que son menores es como, no, o sea, ¿no? Sí, o sea, lidia con ello, ¿qué te digo? Pero qué importante Sí. lo que dices Sí. del capricho, ¿no? O sea, porque es un capricho o es mentalidad, ¿no? También. O sea, yo mantengo relación con exnovias, unas más, unas menos, pero es como muy leve. Marta mantiene relación con varios exnovios. La neta ya casi no. Ya casi no, pero a lo que voy ¿es capricho o realmente te cala por algo, no? O sea, es como muy importante ver esas cosas. Y bueno, pero explícame por qué. Eso es a lo que quería llegar. Sí. ¿Cuál es el tema de que a ti no te guste o embone que me lleve con tal persona, ¿no? Sí. Es como dialoguemos, no puede ser nada más porque sí, ¿no? Porque no es la otra persona. O sea, es esta persona. ¿Y qué es lo que te está haciendo o hizo o dijo para que te moleste de esa manera? Claro. O incluso también está la otra parte de no es que sea por un capricho, sino más bien es porque tengo una preocupación genuina por tu integridad, porque estés bien. Claro. Porque se vale decir que hay personas que hacen malos pasos. Exactamente. Sí, la neta, sí. O sea, como dijeron, ¿no? O sea, como de malos pasos. Pero la realidad es que sí. No, y que O sea, pasar, claro. hay ciertas conductas destructivas que puedes llegar a tener más con una cierta persona, con un Ujú. grupo de personas que con otros, ¿no? Sí. Y también se vale decir, oye, pues me preocupa que veas a esta persona por eso, porque... Que potencializa. Exactamente, Claro. exactamente. Yo te digamos, para mí se me hace válido que sí, o sea, que no lo vea, no comparto de decir,
sea, yo no voy a dejar de ver a alguien porque tú me lo estás diciendo. Si no tengo razones válidas. O sea, se vale que como que te metan la duda y tú lo analices. Ajá, exacto. O sea, y como decir, vale, ¿de dónde parte? Creo que ahí es más la comunicación, pero si fuera así como tajante de, oye, no quiero que veas a esta persona y ya, Sí, fuck you, no. le diría, No. Pero no. Pero no. échale ganas. Claro. O sea, si es un amigo, ahí sí lo discuto. Si es como un conocido, es como, Me vale. Sí, Sí. y ya no quiero que veas a German porque no. No, pues, ¿qué pasó? No, espérame, a ver. Sí. Exacto. Vaya, tiene que haber un porqué real, ¿no? Sí, Debe la haber neta, así sí. diálogo de Sí, por qué exacto. las cosas. En el caso de Kenneth y yo, sí llegamos a terminar relaciones, no tanto de termina esa relación con tu amigo, pero sí. Yo te demuestro por qué no está cool. O sea, creo que a ambos nos pasó, y sobre todo Kenneth, y no me vas a dejar mentir, Kenneth tiene una facilidad brutal de atraer amigos celosos, que creen que Kenneth es de su propiedad. Ah, sí. Está muy cañón. O sea, y sí, no, mal. O sea, y en la ex relación que tuvo Kenneth, se alejó de todos sus amigos porque entonces relación tóxica y tal, ¿no? Por lo que hemos pasado todos. Pero cuando llegué yo al cuadro, como él ya se había alejado en su relación pasada, entonces como no tiene el pensamiento propio, entonces hubo algunos amigos. Hubo un golpe de estado. Hubo algunos amigos de Kenneth que es como, claro, ya se va a desaparecer otra vez. Y era como, güey, tranquilo, todo va a estar bien. Y me estaban tratando, güey, no mal, lo que le sigue de mal por celos de su amigo. O sea, no seas mamón. También no O los sea, culpo. No, bueno, todo ese pedo, ¿no? Claro, obvio. O sea, cuando tienes un amigo como yo, descriticado. Claro. Y en mi caso, Exacto. sí, no, por supuesto. Creo que ya debes empezar a aprender cómo Sí, sí. No, o sea, y en mi caso creo que me pasó que yo tenía amigos que la neta es que pues yo juraba que eran mis amigos y la neta es que no, o sea, Querían poseerla. ajá, querían conmigo y yo la neta decía, pues güey, ¿sabes qué? Y eso es Sí, todo un tema. Ajá. Hay hombres que no son tan evidentes, ¿no? Al tirar la onda. Ejemplo, Y hay Kenneth. mujeres muy distraídas. Ejemplo, Marta. Entonces, por ejemplo, Kenneth me tiraba la onda y yo así, chido mi sangre con tu mensaje. Y él así de, güey, te estoy tirando la onda. Yo, pues no entendí, perdón. Sí, sí son un milagro, ¿no? En serio. O sea, esto es como Sí. comenta Halley, ¿no? No vuelve a pasar en 200. No, yo te juro que juraba que eran mis amigos, te lo juro, por Fer, te lo juro. Juraba que eran mis amigos. Sí, bueno, igual y más bien No, hay casos en los que... Que de repente, o sea, tú lo ves desde el otro lado, ¿no? O sea, que tú ves a tu novia, ay, que su cuate, que no sé qué. Este güey te quiere dar. ¿No? Pero tú lo sabes porque eres hombre. Como dice Marta, entre hombres nos solemos. Nos solemos, güey. Eres igual. Ha habido amigas de Kenneth que es como de, güey, Te ¿no? están aventando acá, Güey, ¿no? o sea, fiestas que digo, El chocho ahí. o sea, Kenneth se está quitando el brasier y te lo está embarrando en la cara y tú, sí, no, amigo, chido. O sea, güey. Pero sí, insisto, o sea, también, ¿no? A ver. Continuemos. Bueno, gran pregunta. A ver. ¿Los suegros tóxicos son un motivo legítimo para terminar una relación, incluso si amas a tu pareja? Sí. Güey, cañón, Sí, no me vas a bastante. decir. Pero rotundo. Sí. Ay, ¿qué te pasó? Evidentemente. No. No, yo quiero decir un dato muy curioso. Yo nunca he tenido un suegro. Pero sí, estoy de acuerdo. Totalmente. O sea, porque finalmente, si sabemos que son tóxicos, no. Yo tengo una respuesta, Sí. me encanta la respuesta y la comparto. Ya igual. Pero, o sea, la comparto por completo, pero sí creo que también tendría mucho que ver con la pareja, ya sea hombre o sea mujer. O sea, ¿Cómo se ve su relación, no? ajá, o sea, ¿qué frenos le pone la pareja, no? También. O sea, porque, o sea, tienes toda la razón, pero si tu pareja, sea quien sea, hombre o mujer, dice, oye, no, ¿qué te pasa? Pues no tendría por qué ser un problema. Es que hay pareja. Pero evidentemente sí es de, Y mi mami me dijo. Ay, sí, no, sí, ay, obviamente ya valimos madre. Si no no, te da no, tu no, lugar, ¿no? O sea, sí, estoy si no te da tu lugar. Ajá, Sí, estamos sí, partiendo de que es una persona pensante, ¿no? O sea, es otra de la respuesta. La neta, yo siempre No. he pensado que esas mamás, No sé. esta es una opinión impopular, Ok. ajá,
pero realmente lo creo, que estas mamás que son mega posesivas con sus hijos y así es mío, ¿no? Y viceversa, los papás que son como es mi hija, si no la toques, es como de ¿quieres con tu hija o qué? Sí. ¿Te gusta tu hijo o qué? Ok. No, a mí Me parece súper retorcido. Entiendo que seas protector, eso, o sea, siento que estás tu deber como papá o como mamá, Entiendo. que tu hijo o tu hija esté en buenas manos con una persona que lo cuide o la cuide. Pero una cosa es esa y otra cosa es esta gente radical que trata súper mal a la nuera o al yerno con unos celos brutales de yo tengo que ser primero siempre. Shh, tranquilo. Sí. O sea, Sí, ¿quieres sí, con tu sí. hijo o qué? Güey, Cierto. cálmate. Sí. Cada quien tiene su lugar. Tu pareja tiene que caerle bien a tus amigos y familia, o eso no importa, no manches, importa No, un sí. chingo, ¿no? Para mí sí es. No tiene que, pero estaría increíble. Exacto. Para mí O la sea, para neta mí es sí como es, para mí es imprescindible, o sea, no solo es necesario, es imprescindible, así lo pongo, para mí, por supuesto. O sea, si tú, mi pareja, no te llevas bien con mi familia y con mis amigos, o sea, yo tuve broncas, o sea, igual y no, tal vez no lo Claro. externaba, no sé, con exparejas, que no se llevaban con mi familia, con mis amigos o con ninguna de las dos, por eso yo no lo soportaba. O sea, para Claro. mí es como, mi familia es mi familia, mis amigos son mi familia y te tienes que llevar bien con ellos. Pero hay niveles, ¿no? Exacto. O sea, porque una cosa es ¿A qué te refieres? no se llevan bien, Ajá. así, se ven y no se hablan. Ajá. Otra cosa es, "Meh, buenas tardes, tal, no sé Ay, qué", es que ¿no? con eso Espera, no. O sea, eso es como un segundo nivel. Sí. Y uno y otro es así de son hermanos, ¿no? Ahí depende un poco, o sea, La neta, y en prefiero que medio, son hermanos. y en medio de eso hay evidentemente 45 niveles distintos, ¿no? Sí. Entonces, creo que me voy con la respuesta de Ken. ¿Cuál ¿no? fue la respuesta de que no? De qué bueno que pones mucha atención, Sí, que no. yo totalmente. Casi no tengo un déficit, ¿no? Al respecto. Exacto, no, me voy con la respuesta de Kenneth. No es indispensable, pero está increíble. Exacto. Ya. Exacto. No, para Sí, mí no. es indispensable, O sea, la neta. Creo que es muy importante. Y también es ver por qué no se llevan bien. Sí, regresamos como a una de las preguntas que hiciste, que es como pues, el diálogo, ¿no? Y ver qué es lo que Exacto, está o sea, sucediendo, ¿no? ¿Qué O sea, pasa? ¿por qué? ¿Por qué? Pero bueno, adelante. ¿Es válido que la familia opine sobre con quién deberías o no deberías estar? Pueden opinar, pero al final te va a valer gorro. Pero aquí la, o sea, pero aquí la pregunta no es si a ti te importa, es si ellos deben opinar. Sí, o no. mi consumo de fentanilo. No, yo creo que sí. Sí, es pueden válido. opinar. Sí es O sea, válido. puedes opinar, pero No, claro, el punto es ese, ¿no? O sea, si lo tomas en cuenta o no, ya es totalmente distinto, pero eres su familiar, eres su hermano, eres Sí, su hijo, claro. es como se preocupan por ti. Mm. Oye, no vas por buen camino, o oye, neta, estás de leche. Sí. Esa mujer, Sí. no, con ese hombre, lo que sea. Ajá. si tú agarras y opinas así como de tal chile y órale, tal. Sí, desde el estómago, ¿no? Exacto. Lo saca. O sea, él va a agarrar y ya no se acercan a ti. Sí. Entonces, como decir, a ver, Claro, no te esa es voy a otra. juzgar, Esa es otra. solo que es, oye, estoy viendo esto. Por favor, o sea, que tengas este canal abierto. Ujú. Opino, pero no te estoy juzgando y está bien. O sea, nada más veo esto y creo que no sería Sí. lo A ver, más chido. o sea, por ¿Y ejemplo, cómo te acerques, no? O sea, que Sí. te estén pegando no está tan chido. No obstante, si te gusta, Eso, si bien. viene, ¿no? por ejemplo, de los papás hermanos, o bueno, que en este caso esa era la pregunta, o sea, familia, creo que debes analizar desde dónde viene su opinión o desde dónde la estás emitiendo, porque como papás y hermanos suelen tener expectativas de pareja para sus hermanos o sus hijos, exacto. ¿no? Y entonces a mí me gustaría un hombre o una mujer así y así para mi hijo o para mi hija. Es como, sí, güey, a ti. Pero, Claro. o sea, es como, por ejemplo, si yo me hubiera ido por las expectativas que tenía mi mamá de pareja, no, o sea, digo, mi mamá ama a Kenneth, yo creo que más No que a hubiera mí, tenido ¿no? esta belleza. Ajá, Pero en No. su cabeza tenía que ser más un El tipo doctor más de- Rames. el doctor no sé qué, o el contador, o el abogado no sé Y qué, Nata ahorita. de traje, ¿no? Pero sí le tengo que decir a mi mamá, o sea, a ver, ma, la neta es que este novio, o sea, Kenneth, el güey es fachoso, o sea, trae Converse sucios, playeras rotas, o sea,
no es el tipo de güey que tú quieres para mí, para nada, pero date el chance de conocerlo. Porque para mi mamá es camisita, zapatito, pantalón, es como, güey, a mí eso me hace vomitar. Pero cuando mi suegra vio todo el dinero que tenía, ya no tuvo Ah, problema. no, de que ni supuesto. Es la diferencia. Es Sí. la diferencia clara. No sé dónde No viene se la pone los opinión. zapatitos, pero le alcanza para nada. Sí, depende de dónde venga la opinión, ¿no? También, siento. O sea, si viene desde, güey, genuinamente creo que es lo mejor para ti o no, pues pon atención, tampoco o sea, hay tantita humildad, ¿no? De tu parte. Ok, vamos a cerrar con esta pregunta si les parece chido. Perfecto, claro que sí. Muchísimas gracias. Por supuesto. ¿Es más importante la opinión de tus amigos o de tu pareja? Es como decir si una persona tiene más opinión o no, o sea, vale más una persona. Me parece que es una pregunta que en realidad es como tratar de pensar que alguien vale más. Exacto. O sea, porque exacto, Como seres humanos todos tenemos derecho a una opinión. opinión y todos la tenemos. Quiero un Pero, aplauso ¿todo para mi está amigo bien, Germán. Germán? Sí. Sí, o sea, exacto, porque le estás poniendo que quieres cuantificar. Claro, ¿Quién le vale das más más? peso a una persona que a otra, no. Bueno, tranquilos amigos, porque la pregunta no la construyó Marta. Exacto, una disculpa, ¿eh? No, la neta tienen razón. Más bien es como, depende del caso, ¿no? Y Ajá. depende de qué estemos hablando. Sí. Sí, o sea, yo, por ejemplo, si Sí, es de... no. Yo pienso que sí. Se acabó el podcast, amigos. Sí. Saldrá. Pero esta amistad, la amistad con German se rompió. Se acabó el podcast y una amistad de 35 años. No, amigo, ¿por qué? No, o sea, entiendo el punto de por qué dices que depende de como de la situación, pero nuevamente, desde mi perspectiva, no solo es que todos tengamos el derecho a tener una opinión, sea más o menos informada, ¿no? De lo que tú quieras, pero Sí. todos la tenemos en realidad. Y es que ese es el punto, que pueda llegar a tener más peso en tu vida porque es una persona más cercana es distinto, pero entonces está en función de la cercanía de la persona. Imagínate que cuando éramos niños, tú de pronto pudiste haber sentido a uno de tus hermanos muy lejano. Sí, Su opinión probablemente la sentías lejana. sí. Ese es mi punto. Entiendo. Es como lo que él o ella me diga, me vale. Me interesa Mientras lo que me diga German. Exactamente, mi opinión, al ser tan cercano a ti, Sí, la tomabas más en cuenta. claro. Entonces creo que es eso, es la cercanía hacia la persona. No porque sea familiar o porque no sea familiar. En última O instancia, sea tu ustedes pareja. son mi familia, Sí. no son mi sangre. Sí, claro. Entonces, Claro. es irrelevante, me parece. Para Pero mí sí. no, para mí la opinión, a mí en lo particular, la opinión que más me importa y más me pesa de absolutamente cualquier cosa sí es la de quién es, la neta. O sea, no, en serio. O No, sea, entiendo. pero eso no quiere decir que creo que todo lo que él opina respecto a todo lo que a mí claro. me pasa Ajá. es la opinión que más me importa. Ejemplo, si yo quiero saber algo, por ejemplo, de, no sé, de trabajo, por ejemplo, me interesa más saber qué opinas tú que él, literalmente. O qué opina mi hermano Mauricio que Kenneth. Claro. Literal, esto lo digo literalmente, si es de trabajo. Si es como de cuestión de, no sé, dinero, por ejemplo, me gustaría saber qué opina mi cuñada Vivian. Depende del tema, exactamente, depende del tema, me importa la opinión de la Le- persona. Y ahí exacto, o sea, lo que estaba diciendo German, la cercanía que tienes con la persona. Y también depende mucho del tema y a lo que vas, te tiene mucho peso. O sea, por cualquier que sea su opinión, ¿no? Pero vas a buscar otras opiniones. Sí, con base en lo que yo creo que la persona en cuestión, siento que me va a dar una opinión lo más objetiva, racional y documentada posible. Ya. Ok. ¿No? O Muy sea, válido. Sí, ajá. sí, válido. Pero al final de cuentas, de todo lo que tenga que ver con emociones, por ejemplo, sí creo que Kenneth es quien más, y no es que quien más me importe, que sí, obviamente es mi prioridad en la vida, pero es quien más me conoce. Entonces, Que eso es otro factor. Sí, eso tiene lógica. Ajá. Sí. entonces va a haber cosas, o sea, él me pone unos buenos periodicazos en el hocico de repente de no, güey, a ver, no. O sea, la neta estás exagerando, ¿no? O no, la neta no estás exagerando. Se acabó el agua, no pasa nada. Así no lo está gritando, está todo bien. Sí, la neta es que sí me equilibra mucho, esa es la realidad. Es quien, de hecho, es quien más me equilibra.
Y también ya se convierte en esta parte de buscas a esa persona que sabe cómo eres. Ajá. Te conoce también, entonces Sí, como de, necesito que me diga que todo va a estar bien. sí, Claro, eso también está chido. sí. Esa es otra, sensación. Sí. En resumen, amigos, si quieren que su vida está bien, pídanme un consejo a mí. Yo les ayudo. Todo va a estar bien. Bueno, pues ya no, con esto nos despedimos. Muchas gracias Fue por un placer, sus amigos. hermosas y divertidas opiniones. Yeah. Nos vemos a la próxima. Buenas tardes. No, buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. No se olviden de suscribirse a nuestro canal. Bye. Besos. Chao. Hasta luego.